Uno de los tantos héroes poco reconocidos durante la Segunda Guerra Mundial fue Rudolf Weil, un biólogo polaco que se hizo famoso por ser el primero en descubrir una vacuna efectiva contra el tifus, que tantas vidas y soldados cobró en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Pero además destaca porque se involucró activamente ayudando a judíos y salvándoles la vida al incluirlos en sus experimentos. En este video conoceremos más detalles de Rudolf Weil, el científico que salvó judíos gracias a los piojos. Rudolf Weil nació en 1883 en Moravia, entonces perteneciente al Imperio Austrohúngaro, en el seno de una familia germanófona. Huérfano a temprana edad, su madre volvió a casarse con un profesor polaco. Weil vivió y se formó en Polonia, donde se le considera un gran patriota polaco. Estudió ciencias biológicas en la Universidad de Leópolis, en ese momento Polonia, ahora Ucrania, y fue nombrado parasitólogo en el ejército polaco en 1914. Como biólogo, se especializó en parasitología y en concreto en el estudio de los piojos de la ropa como transmisores del tifus. En este sentido, obtuvo grandes logros consiguiendo una vacuna contra el tifus, que demostró tener una gran efectividad. El tifus en aquella época era una enfermedad que mataba a miles de personas cada año. Para conseguir la vacuna, había que cultivar la bacteria Rickettsia prowazekii, y como no había manera de hacerlo en el laboratorio, Weil inventó un sistema para cultivarla en el interior de los piojos. Con una aguja más fina que un capilar, inyectaba la Rickettsia en el intestino del piojo, haciéndola entrar por el ano del insecto. Después tenía que alimentar a los piojos con sangre humana y sacarles las tripas para pulverizarlas y conseguir la vacuna. Cuando los nazis se adueñaron de Polonia, interesados por las investigaciones del profesor Weil, lo mantuvieron en su puesto y le proporcionaron lo que necesitaba para sus experimentos. Weil, que veía como sus compañeros de la universidad de origen judío eran deportados, ideó la manera de mantenerlos con vida. Los utilizó como alimentadores de piojos. Rudolf Weil había ideado una especie de cinturones con varias cajitas en cuyo interior había un piojo. El artilugio se colocaba rodeando la pantorrilla de la persona que iba a alimentarlos. Los piojos sacaban su cabecita por un diminuto agujero y picaban a la víctima alimentándose de su sangre. No existía peligro de contagio, ya que no es la picada lo que transmite el tifus, sino las heces del piojo que penetran en la herida cuando el sujeto se rasca. Weil contrató como alimentadores de piojos a sus colegas judíos y los nazis lo aceptaron, ya que temían al tifus y no les importaba la vida de sus anfitriones judíos. De esta manera, en el Instituto Weil se desarrolló una intensa labor académica en los años de la guerra, pues a los profesores el alimentar piojos únicamente les ocupaba 1 hora al día. Además, sus acciones no quedaron ahí. También enviaba de forma clandestina vacunas a importantes guetos como el de Varsovia, colaborando en secreto con el ejército polaco de la resistencia. Se estima que 5.000 personas se salvaron gracias al trabajo de Weil durante este periodo, tanto por sus esfuerzos directos para proteger a sus vecinos, como por las miles de dosis de vacunas distribuidas en todo el país. Con el fin del nazismo, el instituto donde trabajaba acabó trasladándose a Cracovia. Sin embargo, desacuerdos entre Weil y las autoridades políticas soviéticas del momento, que querían que se desvinculase de la producción de la vacuna, acabaron provocando la desidia generalizada. El científico polaco, un héroe de su época, se centró en su faceta docente. Hoy en día, Weil es ampliamente elogiado como un héroe y un científico extraordinario, nominado al Premio Nobel 2 veces. La primera, en 1942, fue bloqueada por los alemanes. En la segunda, en 1948,
los comunistas impidieron su adjudicación. Murió repentinamente el 11 de agosto de 1957, en Zakopane, tras un derrame cerebral. Fue enterrado en el cementerio Rakowicki en Cracovia. El año 2003 fue honrado bajo el título de Justo entre las Naciones. Este premio fue otorgado por el gobierno de Israel y conmemoró su trabajo para salvar innumerables vidas de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir contando las historias que vale la pena recordar.